Vamos a ver lo que es la normalidad. La normalidad está definida como el número de equivalentes de una disolución entre la cantidad de litros de esa misma disolución. Y aquí tenemos un ejemplo que es para calcular el número de equivalentes se hace uso de la ecuación iónica neta, en la cual se multiplica el número de coeficientes con la carga del catión, es decir, del ion positivo. Bueno, para calcular equivalentes, para el número de equivalentes, vamos a poner aquí. Se utiliza algo que se conoce como ecuación iónica, iónica neta. Entonces, esta ecuación iónica neta, por ejemplo, para los ácidos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, la mayoría de los profesores hablan de que pues se calcula, o más bien las equivalentes es el número de protones. Pero bueno, lo más adecuado es esto. Por ejemplo, se pone en disolución, aquí se disocia el ácido. Este ácido se disocia en forma de protones más el ion sulfato, el cual sabemos que es negativo. Entonces aquí, por ejemplo, para balancear esta ecuación iónica neta, sabemos que aquí van un número 2 para que tenga dos protones, ¿no? Aquí, como sabemos, siempre el lado izquierdo de un compuesto es positivo y el lado derecho es negativo, siempre en ese orden. Entonces, por ejemplo, aquí se multiplica lo que es esta parte, este número 2 con este más uno. Bueno, aquí es un más uno implícito, ¿no? Aquí se pone este más uno. Esto se debe a que el hidrógeno está en la familia uno, tiene un número de oxidación más uno. Entonces, bien, el número de equivalentes se obtiene de aquí. Sean 2 por uno son 2. Vamos a tener dos equivalentes por cada molécula de ácido sulfúrico. Y por ejemplo, otro caso, por ejemplo, las bases. En este caso vamos a ver el hidróxido de aluminio. Entonces, por ejemplo, aquí los profesores normalmente de química lo que hacen es que dicen las equivalentes están con base a los hidróxidos, ¿no? En el caso de las bases. Pero como les había mencionado hace un momento, por ejemplo, este 3, ¿de dónde proviene? Viene de haberse cruzado en la parte superior de este aluminio, que vale más 3 porque está en la familia 3 y aquí cuando no tenemos nada, se asume que es un uno. Este uno proviene de aquí, que sería un menos uno. Entonces, al momento de disociar este compuesto, nos queda como aluminio más 3 más el anión hidróxido, que es OH menos uno. Entonces, para poder balancear este aluminio, necesitamos, pues, obviamente, bueno, aquí es el uno y aquí sería un 3, pero dice la definición que el número de equivalentes es la multiplicación del número de coeficientes con la carga del catión. Aquí tenemos el catión que es uno por 3. El número de equivalentes va a ser 3 equivalentes por cada molécula de hidróxido de aluminio. Entonces, por ejemplo, podemos poner nosotros más ejemplos. Vamos a poner más ejemplos de ecuación iónica neta. Por ejemplo, aquí si tenemos, por ejemplo, no sé, vamos a ver el cloruro de potasio. Entonces esto se disocia. Esto me queda como potasio más uno más el cloruro menos uno. Entonces aquí este es uno y aquí este es uno. Y aquí es lo que aquí hay un átomo de potasio que es uno y aquí de cloro hay. Se multiplica nuevamente este con este. Y el número de equivalentes es que hay un equivalente por cada molécula de cloruro de potasio. Un ejemplo más, por ejemplo, sería en este caso, vamos a poner algo parecido, ¿no? Por ejemplo, con algo diferente, el calcio. Cloruro de calcio. Recordemos que este 2 proviene de la parte superior de aquí arriba, que es más 2. Y esto, aunque no hay nada, sabemos que son uno que proviene de aquí.
Y sabemos que todos los compuestos siempre del lado derecho son negativos y del lado izquierdo son positivos. Y esto es porque pues, el calcio es un metal y el cloro es un no metal. Pues, al momento de disociar esto, nos queda del siguiente modo. Nos queda del siguiente modo que es calcio más 2 más el cloro menos 1. Y aquí ponemos los coeficientes para balancear. Aquí hay un solo calcio, 1. Para el cloro hay 2. Aquí tenemos 1 por 2. Sería, vamos a tener 2 equivalentes del, bueno, por cada molécula de cloruro de calcio. Así como muestra en este ejemplo. Y bien, eso sería para el cálculo de equivalentes. Y por ejemplo, haciendo un ejemplo real, vamos a, por ejemplo, vamos a poner un siguiente cálculo. Se desea calcular, voy a poner aquí, se desea calcular la normalidad, por ejemplo, de 8 gramos vamos a poner algo, bien, vamos a poner esto, de sulfato de aluminio, por ejemplo, de sulfato de aluminio. Que sería de esta manera, aldos, CO4, 3. Entonces, primeramente vamos a calcular el número de equivalentes. El número de equivalentes corresponde a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a disociar este compuesto, el sulfato de aluminio. Vamos a hacer su ecuación iónica neta. Lo ponemos a disociación. Este aluminio, sabemos que este 3 proviene de aquí. Sería más 3 más sulfato, el anión sulfato. Para que esto esté balanceado, pues aquí tenemos que poner un 2, que hay dos aluminios, y aquí hay 3 sulfatos, que sería esto. Y como los equivalentes siempre se obtienen del catión, es decir, del ion positivo, sería 2 por 3, que es esto, 2 por 3 son 6. Hay 6 equivalentes por cada molécula de sulfato de aluminio. Entonces, por ejemplo, esto se puede representar como factores unitarios de conversión, como factores unitarios de conversión. Factores unitarios de conversión. Y hay dos. Por ejemplo, el primero dice que hay 6 equivalentes de sulfato de aluminio por cada una molécula de sulfato de aluminio. Entonces, y el otro factor unitario de conversión sería lo inverso. Por cada molécula de sulfato de aluminio hay una equivalente, bueno, más bien hay 6 equivalentes de sulfato de aluminio. Entonces, bien, nosotros tenemos que obtener la masa molar del sulfato de aluminio para poder hacer esto. Por ejemplo, yo sé que el aluminio, bueno, aquí vamos a corregir, tiene una masa atómica de, vamos a ver, tiene una masa atómica de 26,98, pero aquí en la fórmula química tenemos dos átomos, los vamos a multiplicar por, bueno, el aluminio, sabemos que su masa es de 26,98 UMA, del azufre es de 32 UMA, y el oxígeno, que es de los más comunes, de
15,99, pero siempre lo redondemos a 16 UMAS, unidades de masa atómica. Entonces, este va a ser por 26,98, lo vamos a redondear a 27. De azufre tenemos la fórmula química aquí, nos indica que hay 3. ¿Por qué? Porque este 3 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. 3 por 1 son 3. 3 átomos de azufre por su masa atómica, que son 32. Luego aquí tenemos el oxígeno, finalmente. ¿Cuántos átomos hay? Es 3 por 4. 3 por 4 son 12. Y serían por 16. Entonces aquí obtenemos la multiplicación de cada uno. 27 por 2 serían 54. Aquí escribimos 54. Y 32 por 3 sería igual a 96. 16 por 12 es igual a 192. Entonces, si sumamos todo esto, nos va a dar un resultado de 342 gramos por mol. Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, 6 equivalentes, vamos a escribirlo así, 6 equivalentes de sulfato de aluminio corresponden a 342 gramos de 342 gramos de sulfato de aluminio. Por ejemplo, 342, 6 equivalentes corresponden a 342 gramos. Bueno, 6 equivalentes de sulfato de aluminio. Corresponden a 342 gramos de sulfato de aluminio. O, o lo inverso, los factores unitarios de conversión suelen ser más útiles justo porque se puede hacer esto, se pueden invertir los valores y se pueden convertir, por ejemplo, en este caso de equivalentes a gramos o de gramos a equivalentes. Aquí tenemos que 342 gramos de sulfato de aluminio corresponden a 6 equivalentes de sulfato de aluminio. Entonces, por ejemplo, aquí queda esto y nosotros teníamos en nuestro ejercicio 8 gramos, 8 gramos, 8 gramos de sulfato de aluminio. 8 gramos de sulfato de aluminio y lo vamos a multiplicar por un factor unitario de conversión. Por ejemplo, entonces por aquí, este factor unitario de conversión que vamos a usar, por ejemplo, sería aquel que me cancele gramos. Entonces, en este caso, tendría que usar este factor unitario de conversión, este de aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Este tendría que usar este factor unitario. ¿Por qué? Porque al momento de colocar aquí abajo 342 gramos de sulfato de aluminio, al colocar aquí abajo 342 gramos de sulfato de aluminio, ¿qué va a suceder? Ah, pues va a suceder lo siguiente. Por ejemplo, aquí, esta cantidad de gramos se van a poder cancelar con estos gramos de aquí. Bueno, respetando el factor unitario de conversión, aquí tenemos que, bueno, aquí igual escribimos 6 equivalentes de sulfato de aluminio. Entonces aquí, bueno, hacemos nuestra operación, recordando que en esta parte de aquí se le da un 1 imaginario y el numerador con numerador y denominador con denominador, obteniendo que 6 por 8 son 48 dividido entre 342. Pero ¿qué unidades vamos a escribir? Ah, pues aquí todo esto le vamos a escribir equivalentes de sulfato de aluminio.
Entonces aquí al obtener esta división tenemos 48 entre 342, que es igual a 0.140 equivalentes. Entonces ahí tenemos en claro que hay 0.140 equivalentes de sulfato de aluminio en lo que son 8 gramos de sulfato de aluminio. Entonces ya tenemos los números equivalentes. Entonces, correspondiendo a la normalidad, recordemos que es el número de equivalentes entre la cantidad de litros de la disolución. Aquí sustituimos 0.140 equivalentes que divide entre, vamos a ver, nuestro problema nos dice que, no pusimos la cantidad, bueno, vamos a ponerle que sea 300 mililitros, 300 mililitros en 300 mililitros, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí 300 mililitros es lo mismo, bueno, si convertimos esto, igual usando los factores unitarios de conversión, tenemos que este, 300 mililitros multiplica por, y bueno, aquí esto es rápido, ¿no? Porque sabemos que mililitros tendría que ir abajo para que se elimine el mililitro y me quede el litro. Entonces, la ventaja que tienen los factores unitarios de conversión es justamente esta, que se puede jugar fácilmente con las unidades. Entonces sabemos que un litro corresponde, esta línea me dice, corresponde matemáticamente hablando, corresponde a 1000 mililitros. Entonces también podemos sustituir valores que ya conocemos, como lo es la equivalencia entre un litro y los mililitros. Entonces, aquí aplicando lo mismo, aquí un número imaginario, 300 por 1 y 1 por 1000. Nos va a quedar 300 por 1 entre 1000, nos va a dar el valor de 0.3 litros. Entonces ese valor justamente lo voy a sustituir aquí. Sería 0.3 litros. Entonces, por ejemplo, aquí 140 entre 0.3 litros. Esto me va a dar el valor de 0.467. ¿7 qué? Equivalentes por litro. Que también se puede escribir como 0.467 normal. Y se pone el símbolo de la normalidad. Y es así como se calculan las disoluciones en concentración normal. La parte crucial de esto es la ecuación iónica neta, que es lo que se muestra aquí. Esto es importante, que se multiplique el coeficiente con la carga del catión. Entonces, bueno, así es como quedan estos ejercicios. Y bueno, haremos más adelante en otros videos.